Hola, ¿qué tal? A continuación vamos a resolver un problema de divisibilidad, uno relacionado con el mínimo común múltiplo de tres números. Bueno, comencemos. Dice, cierta cantidad de estudiantes mayor a 150 pero menor que 200, entonces si nosotros llamamos n a la cantidad de estudiantes, tendríamos que n está entre 150 y 200. Dice que deciden formar grupos y si lo hacen de 4 en 4 faltaría 1. Entonces, si nosotros tuviéramos K sub 1 grupos de 4 personas, hasta el momento tendríamos 4 por K sub 1 estudiantes. Dice, si lo hicieran de 4 en 4 faltaría 1. Eso quiere decir que tendríamos 3 personas sobrando, porque solamente nos faltaría 1 para un grupo más de 4. Sin embargo, si lo hicieran de 5 en 5, entonces faltarían 2. Eso quiere decir que si nosotros imaginamos que hay K sub 2 grupos de 5 personas, hasta el momento habrían 5 por K sub 2 estudiantes. Como faltarían 2, eso quiere decir que tendríamos 3 estudiantes más, pues solamente nos faltarían 2 para tener un grupo más de 5. Además, dice, si lo hicieran de 6 en 6, siguiendo la misma lógica, sería 6 por K sub 3, sobrarían 3. Y bueno, tendríamos 3 sobrantes, o lo que es lo mismo, nos faltarían 3 para completar el grupo de 6. Bueno, dice, ¿cuántas personas habían en la biblioteca si por cada 3 estudiantes había un bibliotecario? Lo primero que vamos a hacer es determinar el número de estudiantes. Para ello, podemos usar un resultado bastante conocido que dice que si tenemos un número múltiplo de 4 más r, múltiplo de 5 más r, múltiplo de 6 más r, entonces el número es múltiplo del mínimo común múltiplo más SR, que en este caso el R es 3. Entonces tendríamos que n sería igual al mínimo común múltiplo de 4, 5 y 6, ¿no? Sería un múltiplo del mínimo común múltiplo, por eso agregamos un k más 3. Entonces n sería igual al... El mínimo común múltiplo de 4, 5 y 6 es 60, de tal manera que nosotros tendríamos que n sería igual a 60k más 3. Pero este número tiene que estar entre 150 y 200. Entonces solamente nos queda una opción, ¿cierto? Que k sea igual a 3, porque si fuese 2, acá tendríamos 123, no le ganamos a 150. Y si fuese 4, acá tendríamos 243, ¿verdad? Le ganaríamos a 200. Entonces no hay otra opción que k sea igual a 3. Y con ello habríamos determinado que habrían 183 estudiantes. Bien, el problema no termina ahí, porque nos dicen que por cada 3 estudiantes hay un bibliotecario. Eso quiere decir que habrían 183 entre 3 bibliotecarios, lo que nos da un valor de 61 bibliotecarios. ¿No? Hay 61 grupos de 3 estudiantes cada uno, entonces habrían 61 bibliotecarios. Finalmente, la respuesta al problema, como nos piden el número total de personas que hay, sería 183 más 61, lo que nos da un total de 244 personas. Ahora bien, uno podría pensar, ok, y si no conozco ese resultado de que si un número es múltiplo de 4 más algo, múltiplo de 5 más el mismo algo y múltiplo de 6 más algo, entonces el número tiene que ser múltiplo del mínimo con un múltiplo de ellos más ese algo, entonces no puedo resolver el problema. Esto es falso. De hecho, solamente nos tomaría un poco más de tiempo, pero igual podríamos resolverlo. Si nosotros tomamos esto de acá como la primera ecuación, esto como la segunda ecuación y esto como la tercera ecuación, podríamos operar con ellas. Es decir, de la primera y de la segunda ecuación nosotros tendríamos lo siguiente. Tendríamos que 4k sub 1 más 3 sería igual a 5k sub 2 más 3. Los 3 se cancelan y tendríamos que 4k sub 1 sería igual a 5k sub 2. 5 debe dividir este número, y como no tiene nada que ver con 4, es p con 4, es prima entre sí con 4, entonces debe dividir a k sub 1. Por lo tanto, la conclusión que podríamos extraer de acá es que 5 debe dividir a k sub 1. Además, si ahora nosotros tomamos la primera y la tercera ecuación, nosotros tendríamos lo siguiente. Tendríamos que 4k sub 1 más 3
debería ser igual a 6k sub 3 más 3. Cancelamos los 3, luego sacamos mitad y mitad y nos quedaría que 2k sub 1 debería ser igual a 3k sub 3. 3 debe dividir este número, este producto de números. Como no tiene nada que ver con 2, debe dividir a k sub 1. Por lo tanto, lo que podríamos extraer de esa igualdad es que 3 debe dividir a k sub 1. Bien, hasta el momento que tenemos. Tenemos que 5 divide a k sub 1 y 3 divide a k sub 1. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que k sub 1 se puede expresar de la forma 3 por 5 por algo. Llamemos ese algo k. Si nosotros reemplazamos eso en la primera ecuación, ¿qué tendríamos? Tendríamos que n es de la forma 4 por k sub 1. ¿Pero quién es k sub 1? Ahora yo sé que el número k sub 1 se tiene que expresar de la forma 3 por 5 por k y bueno, el 3 que teníamos. Si nosotros realizamos las operaciones, 3 por 4 es 12, 12 por 5 es 60, tendríamos que n es 60k más 3, o lo que es lo mismo, múltiplo de 60 más 3, y simplemente tendríamos que repetir todo el procedimiento hasta llegar que hay un total de 244 personas. Entonces, aún sin tener conocimiento de este resultado, podemos resolver el problema. Solamente nos tomaría un poco más de tiempo. Y eso sería todo. Muchas gracias.